Les saludo en el amor del Señor, hermanos, esperando que estén todos bien. Bueno, ¿ustedes saben qué nos toca hoy o no? Espero que sí. Seguimos con nuestra serie. ¿Qué serie estamos viendo? Redención. La serie se llama Redención. Libre de los ídolos que adoramos y las heridas que llevamos. Una serie basada en el libro de Éxodo. Y hoy nos compete tratar un tema muy importante también, que tiene relación directamente con los versículos 14 y 15 del Éxodo, y se trata de cruzar el Mar Rojo. Muchas gracias, hermano. Sí, yo creo que voy a ocupar hartos vasitos. Cruzar el Mar Rojo, rumbo a una nueva vida libre de vergüenza. Bueno, hermanos, continuemos con esta interesante serie. Quisiera recordarles que lo último que vimos del Éxodo fue la Pascua del Señor. En la predicación pasada que realizó nuestro querido hermano Juan Pablo, luego que Dios dijera a Moisés y a Aarón de esta última plaga con la que atacará a Egipto para que finalmente Faraón deje ir a Israel, Jehová dio indicaciones para que los hijos de Israel no padecieran esta plaga. Y dice la palabra que los hijos de Israel cumplieron al pie de la letra todas las indicaciones del Señor. ¿Ustedes saben a qué plaga se refiere? Era la última. Exactamente, la muerte de los primogénitos. Después que el Señor hiriera de muerte a todos los primogénitos egipcios, dice Éxodo 12, 31 al 32, versión NBI. Esa es la versión que vamos a usar constantemente, pero igual hay algo de Reina Valera. Éxodo 12, versículo 31 al 32, versión NBI, pero ya sabemos lo que vamos. Dice así: esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus ovejas y sus vacas como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. ¿Se imaginan? ¿Cómo habrá reaccionado el faraón? Ahora sí el faraón quiere que Israel se vaya lejos de Egipto, quien anteriormente por ningún motivo quiso dejar ir al pueblo. Finalmente les permite ser libres de la opresión de Egipto. El versículo 40 de Éxodo 12 dice que los israelitas habían vivido en Egipto 430 años y que precisamente cuando cumplieron esa cantidad de años salieron de Egipto. ¡Qué maravilloso! Sin duda fue un tiempo muy largo en el cual pasaron muchas generaciones, porque 430 años, no creo que ninguno de aquí tenga 430 años, ni siquiera 100. Bueno, y al pasar tantas generaciones, podemos darnos cuenta que a los israelitas se les ha impregnado la cultura de Egipto. Y no solamente eso, sino que sus creencias en falsos dioses idólatras. En el capítulo 13, versículo 17, también dice: cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso le hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Vamos al versículo 12 que dice: los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba enfrente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino.
De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Increíble, el Señor presente constantemente con su pueblo. El Señor conocía el corazón y los pensamientos de este pueblo, así que los sobreprotegió de cualquier mal. Imagínense, pues la columna de nube de día y la de fuego de noche. No había cómo algo atacar a Israel en ese momento. Y la razón por la que los protegió es para que ellos no les tuvieran motivos de volver nuevamente a Egipto. Bueno, después de leer todo esto, pasamos finalmente al capítulo 14, donde Dios guía a su pueblo con poder. Leamos Éxodo 14, seguimos con la versión NBI. Éxodo capítulo 14, versículo 1 en adelante. La versión Reina Valera tiene por título Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Versículo 1. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar, frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que hicieron los israelitas lo que el Señor dijo, y el versículo 5 dice: y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas, y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas abandonando su trabajo? Al momento ordenó el faraón que prepararan su carro, tomó su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con un aire triunfal por haber recién salido de Egipto. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance, cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. Versículo 10. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Qué tremendo cómo alegan el pueblo a Moisés después de ver cómo el Señor obraba y los protegía. Y leyendo estos últimos versículos podemos ver realmente el miedo que los israelitas tenían, la desesperación de ellos al ver a los egipcios detrás de ellos. Este miedo parece ser familiar, ¿o no? Pero para que lo podamos entender bien, hermanos, debemos inspeccionar más el trasfondo de toda esta situación. Para eso lo ejemplificaremos con una situación ficticia, pero que podría ser algo que podría pasar a algún hermano, algo que podría pasar cualquiera de nosotros, o alguien de afuera que recién se estaría integrando a la iglesia. Vamos a ver el caso ficticio de Ben,
Ese es el nombre de la persona. Ben estuvo solo en su auto, afuera de la iglesia por 30 minutos, aterrorizado. Adentro un grupo pequeño de hombres de su iglesia tenían una reunión. Ben estaba seguro que no tenía que estar ahí y se preguntaba, ¿aún soy un hombre? ¿Me van a descubrir? Finalmente oró para recibir fuerzas, respiró e imaginando la mano de Jesús guiándolo, salió del auto. Desde la desesperación lo empujó hacia la puerta principal. Había pasado años cautivo en el estilo de vida homosexual. Un día estaba luchando para librarse, al otro luchando para probar su inocencia. Estaba destrozado, confundido y cansado, pero un día nuevo había llegado. Estos pasos eran los más recientes de su éxodo, pero no los primeros que daba. Hace poco se había vuelto hacia Dios en genuino arrepentimiento, dejando el consuelo y la seguridad que le brindaba el mundo. El estilo de vida gay era todo lo que él conocía, donde hacía las compras, la ropa que usaba, el estilo de su corte de cabello, sus amigos y conocidos, su apoyo emocional y espiritual. Para bien también incluía vivir con una pareja en una relación muy larga. Ben había dejado todo eso que lo hacía sentir seguro para seguir a Dios al desierto de la inseguridad. Tenía muchas emociones opuestas, se sentía aliviado y reanimado, pero tímido a la vez. El peso de culpa se había ido y tenía esperanza por primera vez en su vida. Pero aunque estaba animado, sabía que su vida necesitaba una transformación completa. Su pastor le instó a unirse al grupo. No era un grupo de apoyo para vencer la homosexualidad, solo un grupo de hombres normales haciendo el discipulado. Pero Ben respondió, no hay caso, no voy a ir. No seré el homosexual de la sala entre puros hombres. En el pasado, asistir en grupos especializados no funcionaba. Una vez, el líder del grupo le había hecho una proposición. Él estaba vulnerable y tenía miedo de estar en la misma situación de nuevo. Se sentía sucio y tenía miedo de ser rechazado. Él quería ser aceptado, pero también quería mantenerse invisible. Quebrado y dolido, Ben estuvo reprimido y con vergüenza. Aun cuando nadaba contra la corriente de este mundo, tenía miedo de hundirse. La vergüenza de su propio pecado era muy pesada para él. En el pasado asistía a una iglesia y un hombre casado de la congregación había hablado con él sobre su propia atracción hacia los otros hombres. Y al final ambos pecaron juntos. Y también cargaba con la vergüenza que llevaba por los pecados de otros. En la escuela, un conserje continuamente invitaba a Ben para ir a un cuarto apartado y experimentar sexualmente. Eso ocurría tras varios años. Aún en su casa no estaba seguro. Su hermano lo abusaba sexualmente y luego de hacerlo, se burlaba de él diciéndole que era gay. Bueno, es un caso tremendo, pero si vemos realidades dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, vemos que estas cosas pasan. Y quizás estamos viendo un caso excepcional de alguien homosexual, alguien gay, pero también hay más pecados en nuestras vidas, hay más cosas que nos hunden dentro del pecado de este mundo, que podría ser fácilmente cualquier otro tipo de pecado que también nos haga sumergirnos en la culpa, en la vergüenza. Bueno, es tremendo lo que Ben tuvo que vivir. Ben no solamente cargaba con su propio pecado, sino que también cargaba con el pecado ajeno por el abuso que recibió de otras personas. Jesús trata con la culpa de nuestro pecado, ilustrándolo en la Pascua. Pero muchas veces el mensaje del Evangelio termina aquí para nosotros. No comprendemos la inmensa capacidad del poder del Evangelio
para sanar cada aspecto de nuestras vidas. Una razón es que nuestra idea del pecado y sus efectos es demasiado pequeña. Creemos que el pecado es simple, que solamente ataca una parte de nuestras vidas, pero nos aleja completamente de Dios y entonces nos ataca a nuestro ser completo. Una razón es que nuestra idea del pecado y sus efectos es demasiado pequeña. Es muy común escuchar, yo sé que Dios me ha perdonado, pero tener esta idea de que es muy común escuchar de que Dios ya me ha perdonado, pero que también aún nos sentimos avergonzados y culpables. O cuando recordamos las cosas malas que nos han pasado anteriormente en relación a los pecados personales o ajenos, sentimos que no podemos superarlas y nos escondemos porque sentimos vergüenza delante del Señor. ¿Cómo puede una persona como Ben manejar las heridas infligidas por otros y también experimentar el ser libre de la vergüenza cuando el daño ya está hecho? O sea, ¿cómo puede el Evangelio, que también vemos en el Éxodo, tratar con el daño del pecado? Es decir, nuestro pecado y los pecados que cargamos de otros. ¿Y qué pasa con la vergüenza que sentimos como el resultado de todos estos pecados? Bueno, escritores cristianos, no voy a decir los nombres porque no me quiero enredar mucho, definen la vergüenza como el expuesto traumático de la desnudez. Una manera común para distinguir la vergüenza de la culpa es básicamente que la vergüenza tiene que ver con lo que ya se ha hecho y la culpa tiene que ver con lo que somos. Importante tener claro eso. Si tenemos una idea no bíblica o errónea del pecado y sus efectos, sería una equivocación concluir que la vergüenza puede ser curada con solo aceptarse a uno mismo. Si decimos algo así como lamento lo que he hecho, pero no me siento mal conmigo mismo. Pero según la palabra, según la Biblia, la culpa verdadera da como resultado vergüenza verdadera. Y eso es algo muy, muy importante que debemos destacar. Es algo que debemos sentir verdaderamente cuando hay arrepentimiento genuino. Y si no solo no solo tiene que ver con lo que se hace, sino también con lo que somos. Lo que eres en relación a Dios. Esto lo podemos ver desde el primer momento en que el pecado entró al mundo, con Adán y Eva, el momento en que ellos se sintieron culpables del pecado. También se sintieron avergonzados por este pecado ya cometido. Sintieron su desnudez y se escondieron. El resultado de la distancia con Dios era una imagen vergonzosa para ellos. Estar separado de la presencia de Dios, que es santo, era algo sumamente vergonzoso. Quedaba completamente expuesta su desnudez frente al Señor. Pero para esta experiencia de separación también puede llegar cuando somos dañados por el pecado de otra persona. Les invito, hermanos, que puedan leer 2 de Samuel 13, 1 al 22. Aquí se nos muestra la historia de una hija de David, llamada Tamar, quien fue violada por su hermanastro Amnón. Ella le rogó, no, hermano mío, no me humilles. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? Aquí era el pecado de Amnón, no de Tamar, que resultó en vergüenza para los dos. Amnón sació su deseo y Tamar tenía que llevar la desgracia, vivir como soltera y como una mujer desolada el resto de su vida. La vergüenza puede resultar de los efectos del pecado aun cuando no son personales. O sea, si alguien peca contra nosotros puede
perjudicarnos en gran manera. No solamente a la persona que hace el pecado, sino el receptor de ese pecado. Las leyes de purificación en Levítico representan cómo el pecado contamina cada cosa que toca. Por ejemplo, los leprosos fueron excluidos del campamento de los israelitas. Dentro del campamento uno podía disfrutar la comunidad, la cultura y lo más importante, la presencia de Dios en el tabernáculo. Afuera del campamento había muerte, los residuos de los sacrificios de animales, los animales carroñeros que los comían, y los leprosos también estaban afuera. Los leprosos tenían que aparecerse desaliñados frente a los demás y gritar siempre, impuro, estoy impuro, para que nadie se acercara a ellos. Si alguien caminaba cerca de ellos, no podían esconderse de ellos. Tenían que anunciarse con su lepra. También vemos que la lepra y el exilio eran de vez en cuando un juicio por el pecado, como Dios hizo con Miriam en Números 12. El Señor infecta a Miriam con lepra por murmurar junto a Aarón en contra de Moisés, y fue echada del campamento por 7 días como castigo. Entonces hay una separación del Señor, hay una condena, hay un castigo por nuestros pecados. Nuestro problema con el pecado y la vergüenza incluyen comportamientos pecaminosos, también incluyen los efectos del pecado, el daño hecho por otros, como vimos en el ejemplo de Tamar, y la suciedad del mundo contaminado por el pecado, como lo vimos en el ejemplo del leproso. El mundo no es como debe ser. Los escritores del Antiguo Testamento usaban la palabra shalom para describir al mundo con paz universal. Seguridad, justicia, orden e integridad como Dios quería que fuese. Pero el pecado destruye el orden y bondad del mundo de Dios. El pecado destruye el shalom. Bueno, los efectos del pecado son total y verdaderamente devastadores. Pero tenemos que saber esto, hermanos. El plan de redención de Dios es mucho más grande que esto. El final de la historia ya está escrito. Y son en verdad muy buenas noticias. Dios borrará cada rastro de la devastación del pecado y creará de nuevo el shalom, esta paz universal. Como lo dice en Apocalipsis 21, nos da un vistazo a la creación nueva, donde no hay más dolor, lágrimas ni muerte. Nadie en ese cielo nuevo y tierra nueva será quebrantado ni avergonzado. Nadie querrá esconderse, nadie se sentirá condenado. Y es muy interesante Apocalipsis 21 y del versículo 1 al 5, que prefiero que no lo leamos, pero si podrían leerlo en la casa, podrían entender mucho más que hay muchas relaciones entre estos versículos. Empezando por las frases paralelas que están al principio y al final de cada pasaje. Porque en el versículo 1 dice, yo hago nueva todas las cosas. Y el versículo 1 dice, un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay una conexión entre estos dos pasajes. Y yo creo que se entiende, está claro. La siguiente es, las primeras cosas pasaron en el versículo 4. Y en el versículo 1 nuevamente dice, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahí nuevamente se entiende la idea del paralelismo. Y la siguiente es más compleja, pero muy interesante. Y es el enjugar las lágrimas y el fin del dolor y la muerte. Son emparejados con el mar, que ya no existía más. Y podemos preguntarnos qué tiene que ver el mar con enjugar las lágrimas.
Y hay comentarios de teólogos y gente que ha estudiado mucho más la palabra. Dicen que hay algunas imágenes en la Biblia que toman un papel especial en contar la historia de Dios. Por ejemplo, el mar es una de esas imágenes. Los comentaristas dicen que el mar es un símbolo muy antiguo para referirse al caos. Y también dicen que está en contra del orden correcto de la creación de Dios. Antes de la creación, como dice Génesis 1, había un caos, desorden en las aguas profundas. Dios ordenó el caos para dar lugar a la creación por medio de su poderosa palabra. Allí aprendimos que la vida bajo la palabra de Dios vuelve a ser buena y ordenada. Pero el pecado siempre invierte el orden hacia el caos. Podemos ver un ejemplo quizás que se entienda más en los días de Noé, con el diluvio. Y podemos ver que en los días de Noé las caóticas aguas del diluvio consumían la tierra, un juicio contra un mundo ya consumido por su pecado caótico. Esto está en Génesis 6. Pero Dios calmó las aguas del caos una vez más, como dice Génesis 1, en el principio de la creación. Y como al principio hizo la tierra que se apareciera tierra nuevamente seca y firme. Ahí se logra entender un poco más esta idea de la imagen del mar como una imagen y una definición del caos. Bueno, hermanos, aquí quiero llegar con esto, que a través de esta imagen del mar podemos entender un poco más lo complejo que era para el pueblo de Israel el ver el mar rojo a sus espaldas o frente a ellos y ver al enemigo detrás de ellos. Entender que el mar rojo para los israelitas también era una representación de aguas de caos y encontrar esta misma pauta que Dios también, vemos que Dios reina sobre el caos y recrea. Él enjuaga algo viejo y para crear algo nuevo. Y podemos ver también, hermanos, que la palabra éxodo significa salida o partida. Es decir, es un salir de la vida pasada para partir una vida nueva, sin vergüenza ni temor. Frente al mar rojo, Dios libra milagrosamente a Israel. Desde sus primeros pasos lejos de Egipto, a cada vuelta en el camino, Dios íntimamente guía a los israelitas, cual pastor a su rebaño. No solo hablaba directamente con su líder Moisés, sino que también guiaba y cuidaba milagrosamente al pueblo. Esto lo podemos seguir leyendo en Éxodo, que se ve totalmente representado. Porque lo vemos representado con estas nubes gigantescas, este pilar de fuego que estaba constantemente guiándolos. Y aunque Dios estaba presente con ellos, el camino por donde había escogido llevarlos estaba lleno de peligros. Dios los guiaba directo al intransitable Mar Rojo y les mandó que acamparan allí enfrentándolo. Porque mientras tanto en Egipto Faraón cambiaba de parecer, arrepentido de haber dejado ir al pueblo. Entonces Faraón, ya lo hemos leído, se preparó para salir en busca de ellos. Quizás con qué intención: de masacrarlos, de hacerlos volver, de duplicar, triplicar el castigo que ya le había impuesto. Y por eso también vemos la desesperación del pueblo de Israel al ver a Faraón y a los soldados tras ellos. Ellos estaban desesperados, rogaron al Señor. Y no solamente eso, llegaron a un punto en que le reclamaron a Moisés. Pero Moisés les dice que sean pacientes y que confíen, que el Señor los salvará y que Él dará batalla por ellos,
que lo único que tienen que hacer es estar callados y que tienen que esperar a que el Señor obre. Qué maravillosa la fe de Moisés. Bueno, esto que Moisés le dijo al pueblo era también lo que Ben, en su situación, en su vida, necesitaba escuchar. Estas mismas palabras consoladoras que Moisés le había dicho, después de entrar en el grupo de hombres que lo aceptaba afectuosamente, le tocó a él contestar la pregunta. Estamos hablando de Ben. ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida este año? Podríamos hacernos esa misma pregunta nosotros mismos. ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida este año? ¿Qué propósito tendrá el Señor en tu vida? Bueno, Ben tenía una lucha interna. ¿Contestaría honestamente o diría otra cosa? Sabía que no podría contestar honestamente sin contar algunos de sus secretos más vergonzosos de su vida pasada. Sería una prueba para el grupo que lo pudiera aceptar, así como con todas las cosas que Ben vivió. Y también sería una prueba para él de su confianza en Dios. Ben esperaba y luchaba hasta que cada uno hubiese terminado de hablar y responder esa pregunta en el grupo que ya estaban los hombres, y resulta que él fue el último en contestar. Ben leía 2 salmos como respuesta. El primero expresaba su lamento por perdón, un lamento que podemos leer también en el Salmo 39. Eso es para que lo anoten y lo puedan buscar después. Él sabía que había sido perdonado. Por fin se sentía libre de la culpa de su pecado. Luego, llorando, Ben compartió su segundo salmo. Era un grito de esperanza, junto con desesperación. Que fuese salvado del pozo de la desesperación, que fuese restaurado y hecho completo de nuevo. Esto también lo podemos ver en el Salmo 40. Y no solo ser perdonado de la culpa, sino para ser hecho un hombre nuevo. Ben anhelaba ser un hombre nuevo. Bueno, esta persona todavía luchaba para sentirse hombre. Estaba tentado con atracciones homosexuales y lleno de vergüenza a causa del abuso de su niñez y su vida de homosexualidad. Ben enfrentaba su propio mar rojo. Con Egipto a sus espaldas, sentía al enemigo pellizcando sus talones, amenazando llevarlo otra vez a su viejo estilo de vida. Lo mismo que sentían los israelitas, este temor de ser llevados nuevamente a Egipto y quizás con qué trato nuevamente. Pero él sabía que Dios lo había rescatado y no iba a volver atrás. Atesoraba en su corazón la esperanza de ser hecho nuevo. Parecía tan imposible como cruzar aquel mar rojo. Por primera vez en su vida y con desesperación, Ben estaba depositando toda su esperanza en Dios. Con muchas lágrimas, Ben lloraba desde su corazón. El llanto que fue mencionado en los Salmos: Dios mío, por favor, no permitas que yo sea humillado por confiar en ti. Hay muchos salmos que hablan sobre esto, porque Dios no falla, Dios es fiel y no permite que nosotros seamos avergonzados por confiar en Él. Bueno, los israelitas también no confiaban en vano. Dios, por medio de su ángel, movió la nube que cubría el campamento hasta posicionarse detrás de ellos, escondiéndoles de sus enemigos. Dios mismo se transformó en su refugio. Luego Dios le ordenó a Moisés que levantara su bastón. Al momento Dios mismo abrió y separó las aguas del imponente Mar Rojo, creando un camino seguro para que el pueblo caminara por tierra seca. Imagínense tremendo milagro que el Señor estaba haciendo enfrente de ellos. Algo imposible. Vean, de un lado el mar gigantesco. No hay cómo pasar, no hay dónde escapar. Y atrás viene el enemigo, iracundo, buscando atraparnos nuevamente
y cautivarnos de nuevamente en Egipto. Bueno, cuando rayaba el alba del nuevo día, porque imagínense, cruzar un mar no se demora media hora, pues, y a pie. Era harto tiempo que deberían caminar. Al cruzar el alba, al otro día ya, los israelitas salieron del otro lado del mar. La mirada del Señor penetró los pilares de nube y fuego, los cuales cayeron espantosamente encima de los egipcios. Aterrorizándolos, Dios ató las ruedas de sus carros y les asoló con caos y pánico. Y justo al momento de intentar regresar a Egipto, ya que ellos ya habían intentado seguir a los israelitas por el Mar Rojo, habían cruzado también los patúos, dándose cuenta que no había esperanza. Dios le dejó caer las aguas encima, haciendo que todo un ejército se ahogara en medio del mar. Los israelitas miraban a sus enemigos muertos en la arena de la playa, atónitos. Imagínense cómo los libró el Señor. Seguramente ellos se acordarían de las palabras que Moisés les dijo: el Señor presentará batalla por ustedes, solo guarden silencio y esperen. La vida vieja de esclavitud se acababa para ellos y una nueva vida con Dios había empezado. El pueblo de Dios había pasado por una muerte a una resurrección, completamente. Y el apóstol Pablo, viendo y leyendo el Éxodo, viendo lo ocurrido en el Mar Rojo, él vio un modelo para el bautismo cristiano. Una muerte a la vida vieja y una resurrección a la nueva en Cristo. Y esto lo vemos mucho en las cartas que él escribía. En la Biblia hay muchos paralelismos respecto a Jesús, pero esto no es de extrañarnos, porque la Biblia de tapa a tapa habla completamente de nuestro Salvador. Gracias. El paralelismo más destacable del Éxodo es la Pascua. El sacrificio de este Cordero sin mancha cambió todo. En la cruz Jesús acabó con todo lo viejo y empezó algo nuevo en todos nosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilloso pasaje. Cuando somos resucitados en Cristo, el cambio es radical. Nos quedamos al otro lado del Mar Rojo, con una vida pasada acabada y completamente borrada, para comenzar una nueva vida. Esta vida nueva es la nueva creación, la restauración misma del Shalom. En el cielo nuevo y la tierra nueva, ven, y todos nosotros no tendremos más tentaciones con el pecado. Las heridas que llevamos serán sanadas en la presencia eterna del Padre Celestial. No tendremos más miedo al rechazo, no habrá quien nos juzgue, no escucharemos ninguna acusación porque el acusador será silenciado para siempre. Él será nosotros, y ven, seremos totalmente sanados, seremos completamente nuevos. Los israelitas al otro lado del Mar Rojo tenían todos los motivos para celebrar. De hecho, podemos ver que en el versículo 15, en el capítulo 15, ellos ya están alabando al Señor, celebrando el gran milagro que el Señor hizo por ellos. Eran libres, nunca más para volver a Egipto. Vieron a sus enemigos muertos. Y este Dios había cumplido con su promesa de rescatarlos, porque en el inicio del Éxodo eso fue lo que el Señor les prometió. Bueno, el Señor también había prometido guiarlos a la tierra nueva, a la tierra prometida. Pero a pesar del final y la esperanza en aquella victoria, todavía llevaban las cicatrices en sus espaldas y temores en sus corazones, como ven, aún los tenía.
Ellos desesperadamente necesitaban ser sanados. Eran criaturas que necesitaban la recreación en sus vidas. Y casi inmediatamente, en el primer desierto después del Mar Rojo, Dios prometía a su pueblo que si lo seguían a Él, en esta nueva vida que Él les había provisto, Él los sanaría de sus dolencias y enfermedades con las que había afligido, con los que los había afligido a ellos mismos en Egipto. Recordemos que el pueblo fue cautivo nuevamente en Egipto. Diciéndoles, yo soy Jehová, tu Dios sanador. Y así termina el capítulo 15. Bueno, cuando Jesús llegó y se nos presenta a nosotros en los evangelios, Él llegó inmediatamente sanando enfermos y proclamando que el reino de los cielos se había acercado. Él estaba acompañado de la nueva creación de la que hemos leído en Apocalipsis 21. La luz del cielo nuevo y la tierra nueva entraron por medio de Jesús a nuestra vida. Los evangelios están llenos de historias de sanidades de enfermos. Y yo creo que cada uno de ustedes ya conoce varias, demostrando la autoridad de Jesús como creador y Dios para vencer el pecado y sus efectos, para así restaurar el shalom y restaurarnos espiritualmente y físicamente. Bueno, vamos a ver unos ejemplos, una historia de sanaciones que el Señor hizo a lo largo de los evangelios, que yo creo que todos ya las conocemos. Bueno, en una ocasión de sanidad Jesús demostró que no solo su autoridad era para sanar, sino que también para perdonar los pecados. Esto nos permite conectar lo que hemos aprendido sobre el perdón. En Marcos 2 se nos presenta la sanación de un paralítico. Una multitud había llegado y se apretaban alrededor de Jesús para escucharle predicar. Un par de hombres intentaban acercarse hasta él. En medio de esa multitud, cargando con un paralítico en una camilla, para que Jesús les sane, creo que eran 4 muchachos que estaban con este amigo que era paralítico y que buscaban desesperadamente que Jesús les sanara. Y como veían que no podía acercarse al maestro, ¿qué hicieron? Se subieron al techo del lugar donde estaba Jesús y lo bajaron por ahí y lo dejaron frente a frente a Jesús. Pero ¿qué es lo maravilloso que hace el Señor ahí? Y que quizás nos puede sorprender, porque el Señor le dice, hijo, tus pecados son perdonados. Y quizás la intención de ellos primeramente era que él fuera sanado físicamente. Y por eso mismo podríamos pensar que Jesús retenía su poder de sanidad con este paralítico. Pero si pensamos eso es porque probablemente menospreciamos el poder del perdón del Señor. Los que estaban presentes vieron la situación más claramente, porque había judíos, habían fariseos. Ellos sabían que una reclamación de perdonar el pecado era una reclamación de ser Dios. Y por eso mismo lo querían apiedrar. Por eso mismo también lo acusaron de ser un blasfemo. Bueno, el Señor, en vez de retener su poder de sanidad para con el paralítico, Jesús demostró su más grande poder primeramente. Jesús ataca de raíz el problema. Le dio la importancia de vida al pecado de este hombre, que debería ser lo que más le afligiera a él, su pecado, porque su pecado era lo que lo separaba de Dios. Imagínense cómo cambió la vida de este paralítico cuando el Señor lo sanó, porque el Señor le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, pero no solamente ahí, le dijo, toma tu cama, toma tu lecho y ve y anda. Y desde ahí fue sano físicamente también. Desde ese día él caminaba desde su vida vieja llena de culpa, llena de pecado.
y con una parálisis física a una vida nueva hecha posible solamente por el Señor y el poder de Jesús. Vamos a ver 2 historias más. La otra está en Marcos 5, no es necesario que la busquen. Una mujer que había escuchado de las sanidades de Jesús. Ella había estado sangrando por 12 años. Ella iba a cada médico que podía encontrar. Gastaba todo lo que tenía para poder ser sanada, pero no encontraba quien la pudiera ayudar, porque nada resultaba. Ella, al escuchar de Jesús, se acercó a él, buscó al maestro, y solamente pensó, si pudiera tocar su manto, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, solo un poquito de su ropa, ni siquiera él, porque ella ya era considerada impura y ella no quería contaminar al Señor. Por eso quería tocar su ropa. Y bueno, fue su fe la que la salvó, porque pudo tocar al Señor y el Señor la sanó. El siguiente ejemplo está en Marcos 1, 40, y es un caso de un leproso. Este leproso cayó de rodillas frente a Jesús y le rogó diciendo, si quieres puedes limpiarme. Recordemos que en Levítico, como vimos anteriormente, se describía el grave significado de la situación de un leproso, un hombre que era afligido con una enfermedad que lo hacía impuro y que tenía que vivir al borde de una sociedad, fuera de la ciudad. Bueno, él se escondía en una mezcla de soledad y también en una dolorosa exposición, porque como dijimos anteriormente, él tenía que estar apartado de todos, pero también si alguien se le acercaba tenía que exponerse frente a ellos y gritar que era impuro para que nadie lo tocara y se acercara. Bueno, el hecho de que él había sido contagiado era bien conocido en la ciudad, así que sería evitado y tendría que evitar a los demás siempre, porque cualquiera que le tocase también sería impuro. El leproso vivía una vida de vergüenza, pero Jesús amaba a este leproso. Él tocó a este leproso y lo sanó y lo hizo limpio. Solo un toque de Jesús terminó la vieja vida de soledad de este leproso a una vida llena de Él, del Señor, una vida de comunión, una vida en la que Él puede nuevamente buscar de la presencia de Dios, porque también si está afuera por ser impuro de la ciudad, tampoco puede ir al templo a buscar del Señor. Hay 2 cosas que aprender de estos ejemplos bíblicos. Todos ellos fueron sanados por Jesús. La primera cosa que debemos aprender es que ellos sabían de su desesperante necesidad. Y lo segundo es que colocaron toda su esperanza en Jesús. Ellos sabían su desesperante necesidad. Muchas veces pareciera como si nosotros tenemos el control de nuestra vida. Queremos pensar que no estamos quebrados y que no necesitamos ser sanados. Admitir que tenemos dolores de las heridas del pasado tal vez nos hace parecer débiles frente a los demás. Admitir que nos sentimos vulnerables después de una estación larga, un tiempo largo de practicar el pecado. Tal vez nos parezca vergonzoso, pero a veces no queremos ensuciar la reputación que hemos construido de nosotros mismos. Admitir que estamos destrozados para nosotros es imposible. Y así que nosotros pretendemos ser fuertes a los demás, que estamos perfectos. Bueno, los israelitas enfrentaban este mar rojo en vez de admitir su necesidad desesperada por Dios. Porque si ellos primero rogaron y luego reclamaron, es porque no veían salida, porque realmente no habían confiado con una entrega total en el Señor. Quizás no eran todos, porque obviamente eran muchos.
Pero había gente que todavía no entregaba completamente su confianza en el Señor. Todavía estaban heridos, dañados y con una coraza que les impedía confiar en el Señor. Y es por esto mismo que le reclamaban tanto a Moisés, porque él lo había guiado frente al Mar Rojo por las indicaciones del Señor. Habían abandonado momentáneamente toda esperanza frente al Mar Rojo y frente al enemigo que les perseguía. Pensaban que era mejor morir en Egipto que morir en el desierto, imagínense. El Señor ya lo había rescatado, había hecho obras maravillosas y ellos todavía se sentían inseguros por las heridas que ya tenían en su interior. Bueno, fue el Señor quien dijo que son los pobres en espíritu los que reciben el reino del cielo. Los que comprenden su necesidad desesperada y no tratan de esconderla. El paralítico, la mujer con hemorragia y el leproso, cada uno de ellos representa lo que es ser pobre en espíritu. Todas estas cosas nos recuerdan a que no es necesario fingir compostura frente a Jesús, porque Él nos conoce completamente, no hay necesidad de esconder nada frente al Señor. Él puede sanarnos, Él puede sanar a los quebrantados, como la petición de Ben, porque sus gritos eran simples: estoy destrozado, por favor, sáname. La urgencia en la voz de Ben cuando gritó: no permitas que sea yo humillado por confiar en ti, era la primera vez en su vida que había confiado en Dios sin reservas. Él no se aferraba a ninguna otra esperanza y sabía que el riesgo era grande. Siempre es así con la esperanza. Si el objeto de nuestra esperanza falla, somos avergonzados. Ese tema sale vez tras vez en los Salmos. Mi Dios, en ti confío, no permitas que yo sea humillado. Porque Dios no falla. Nuestra esperanza puesta en Él no puede fallar. Dios no es como nosotros para fallar. Pero si ponemos nuestra esperanza en cosas de este mundo, obviamente seremos avergonzados. Bueno, los comentaristas bíblicos dicen que la vergüenza tiene raíces en nuestras preferencias inherentes de confiar en dioses falsos. Confiar en dioses falsos en vez de confiar y depender completamente de Dios en cada momento de nuestras vidas. La vergüenza no es primeramente una experiencia de sentirse mal, sino que es el exponer una esperanza tonta que no es Dios. ¿Se entiende? Estamos siendo expuestos, estamos siendo avergonzados porque nuestra esperanza completa está puesta y depositada en un objeto que no es el Señor. Bueno, la vergüenza expone lo que realmente adoramos. Nuestra única y verdadera esperanza de una sanidad duradera que nos proteja de ser avergonzados es Jesús. Pero tal vez se pregunte, hermano, ¿cómo puedo ser sanado por Jesús cuando Él ya no está aquí? Porque los ejemplos que vimos, los ejemplos bíblicos, el Señor ya estaba presente en carne y hueso. De hecho, el Señor tocó a muchos enfermos para que fueran sanados. Bueno, la respuesta es que el Señor ya ha empezado la sanación en nuestras vidas. Cuando usted está en Cristo, hermano, lo viejo ya ha pasado y lo nuevo comienza. Somos una criatura nueva en Cristo. Él nos ha tocado con su perdón y su poder sanador. Tal vez como al leproso nos fue quitada... ahí sí. Tal vez como a este leproso, que le fue quitada su vergüenza, ya que el Señor lo sanó, nosotros también
perdemos esta vergüenza al ser injertados en la familia de la fe, porque Dios nos ha adoptado como sus hijos. Y ese es con Dios a donde usted y yo pertenecemos. Somos adoptados para salir de esta vida llena de vergüenza. Dios también ha mandado a su Espíritu para morar en nosotros, para completar la restauración. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos fue mandado para darnos una vida nueva e invertir los efectos del pecado en nosotros, rehaciéndolo desde adentro hacia afuera. O sea, hermano, si usted cree en el Señor, usted ya ha entregado su vida al Señor. Usted ya tiene que dejar esta vida de vergüenza. Tiene que entregarle sus pecados al Señor. Obviamente hay un arrepentimiento que debemos tener, un arrepentimiento genuino para recibir el perdón del Señor. Y su Espíritu Santo morará en nosotros, porque el Señor lo ha enviado a nuestras vidas, para que Él haga la obra en nosotros. Ahora mismo la sanidad está empezando, pero no se ha completado instantáneamente, porque si no seríamos como el Señor, ¿o no? No pecaríamos más, pero aún estamos luchando con nuestros pecados. Hay días cuando parece que va muy lento esta obra, pero hay otros que uno no se siente como una nueva criatura, ¿cierto? Nos damos cuenta dolorosamente de la corrupción que queda en nuestro ser. Nos persigue por todas partes las memorias de un pecado pasado. También podemos sentir el dolor de heridas viejas causadas por pecados ajenos. La vergüenza aparece nuevamente a nuestras vidas. Este es quien eres en verdad, culpable, corrupto, lastimado. El enemigo toma el momento de debilidad para condenarnos. Y Él es quien nos acusa y nos muestra y nos dice que esta sanidad no está completa. Es evidente que no somos la persona que pensamos ser. Él quiere que creamos que los pecados del pasado y las heridas son lo que determina nuestra identidad. En vez de una creación nueva, tal vez el diablo plantará en nosotros una semilla de duda, haciendo que nosotros desconfiemos de Dios. ¿Cómo puedes creer que Dios te sana?, diría el acusador a nosotros. No te ha sanado, mírate. Y esto también es algo que nosotros mismos hacemos con nosotros mismos, al sentir que le hemos fallado al Señor, al ver nuestros pecados recientes, antiguos. Y es normal porque también somos una creación caída, pero el Señor sigue obrando en nosotros. Pero también lo que encontramos en el Mar Rojo es que Dios no solo redime a su pueblo de la esclavitud, porque ellos eran esclavos, pero no solamente de un imperio. El Señor nos da y les da al pueblo de Israel el privilegio de ser sus hijos. También destruye cualquier evidencia de que no seamos verdaderamente sus hijos o que Él no sea nuestro Dios. Y Él lo dejó claro constantemente cuando apoyó a Israel para salir de Egipto. La justificación es ser aprobado a pesar de la evidencia en contra. Jesús era el único justo y Él nos justificó por poder, para que nosotros podamos tener la comunión que Él tenía con el Padre. En la cruz Jesús pasó por un juicio, por un sufrimiento, del cual el Mar Rojo solamente era una sombra. Allí en la cruz el enemigo hizo todo lo posible para lastimar a Jesús. Y los romanos, cabe destacar que diseñaron la crucifixión como la muerte más vergonzosa posible. No solo tomando la vida de la víctima, sino que también exhibiéndola al desprecio de todos, porque así fue la muerte de nuestro Señor frente a todos.
Bueno, pero Jesús venció al enemigo por medio de esa misma cruz. Y la vergüenza que pudiera haber tenido, Él la arrojó. De la misma forma que Dios mandó las aguas del Mar Rojo contra el ejército de Faraón, el Señor no fue avergonzado en ningún momento. Y fue necesario que el Señor hiciera esta obra, este último milagro en el Mar Rojo, para que también el último Dios que se adoraba en Egipto fuera humillado. Me refiero al Faraón. Jesús fue justificado como el Hijo Santo de Dios, a quien la muerte no pudo contener. Cuando Jesús resucitó de la muerte, era el primero para ser totalmente justificado como Hijo de Dios, pero no el último, según nos dice Romanos 8:29. Dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir esto, hermanos, que Él es el primogénito primero, pero que no es el único, que también estamos nosotros añadidos a esa familia de la fe, porque también el Señor nos ha adoptado a nosotros por medio de Jesús. Y esa es nuestra identidad, esa es nuestra nueva identidad, hijos de Dios, amados por el Padre, sanados por Jesús. Y en la cruz Jesús aseguró nuestra identidad nueva. Y en su resurrección Él la defendió, porque el Señor resucitó, ¿no? Él venció la muerte y Él probó que era el Señor y Salvador de nuestras vidas. Él nos defendió contra todas las acusaciones vergonzosas en nuestra contra, una vez y para siempre. Así que la cruz se convierte en un símbolo para nosotros, los hijos de Dios. No era el símbolo de vergüenza, que era esto lo que el enemigo quería, sino un símbolo de esperanza y sanidad, porque como dice Hebreos 12:2, Jesús menospreció la vergüenza de la cruz por nosotros y por el gozo de ser obediente también al Padre. Jesús menospreciaba la vergüenza de la cruz por medio de pasar por alto los reclamos vergonzosos del mundo en contra de Él y mirar solo al Padre por su identidad, porque Jesús tenía una identidad única. Su identidad en los ojos del Padre era todo lo que tenía importancia para Él. No solo lo que decía el mundo y lo que las circunstancias vergonzosas implicaban, porque Él fue expuesto públicamente, fue crucificado, fue humillado, pero Él menospreció todo eso porque Él veía que a través de los ojos del Padre, Él tenía una identidad única que el mundo no podía comprender y no le podía imponer tampoco. Bueno, hermanos, les quiero invitar a que puedan hacer un ejercicio práctico. Imagínense que deben ajustar una luz en un teatro. ¿Han ido a un teatro? Hay unos focos muy potentes. Bueno, estos focos tienen que alumbrar a un actor específico a la cara para que él se vea iluminado. Bueno, imagínense que ustedes son los que están iluminando a este actor, pero hay alguien del público con una linterna de juguete molestando. Bueno, ¿qué creen que pasa con esa linterna de juguete que está molestando al actor? Nada, no pasa nada, porque usted está con una luz mucho más potente apuntando a la cara de este actor. Entonces esta luz no significa nada. La gloria de Dios en la cara de Jesús, su gracia, misericordia, perdón, limpieza y sanación simplemente eclipsan cualquier mancha que queda. Estas manchas se van opacando poco a poco, pero al final desaparecen. Le invito a leer 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Seguimos con la versión NBI. 2 Corintios 4, versículo 6.
Ya queda poquito, hermanos. Solamente le pido que puedan estar un poquito más atentos. Dice, porque Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Amén. Qué hermoso versículo y qué maravilloso cómo representa su santidad por medio del Hijo amado. Bueno, hay una pregunta que debemos enfrentar para que nuestra vergüenza al ser acusados reiteradas veces por el enemigo y acusados por nosotros mismos, aun siendo ya perdonados por el Señor, podamos enfrentarla. Y la pregunta es, ¿quiénes somos ante los ojos del Padre? ¿Ustedes conocen su identidad? Porque acá ya la he dicho. La identidad que ustedes tienen, hermanos, es la misma que tiene el Señor. Porque el Señor pagó el precio para que cada uno de ustedes pueda estar frente al Padre. Así que, querido hermano, son muy buenas noticias. La identidad que usted tiene hoy en día no es la que el mundo le impone, tampoco es la que usted cree de sí mismo, sino que es la identidad que el Señor le ha dado ya. Entonces, cuando el Padre ya nos ve a nosotros con sus ojos, no ve nuestra inmundicia. Gracias a Jesús, porque Él ya pagó el precio de nuestro rescate. Ben se sentía abrumado por la culpa de sus pecados pasados. Lo alejaban más de Dios. Volvía a ser más introspectivo, atrapado en su vergüenza, como si pagara una penitencia, como si el perdón de Dios no fuese suficiente. Pero se daba cuenta que el pecado en medio de su vergüenza autoinducida no era otra cosa que creer la mentira de que el perdón de Dios no era suficiente. No lograba verse a sí mismo a través de los ojos de su Padre Celestial, sino por los ojos de otra persona. Incluso a través de sus ojos mismos, él se veía inmundo. Cuando entregó toda su confianza en el absoluto perdón y en el poder sanador de Jesús, la vergüenza perdió su sujeción con él. ¿Todavía se sentía mal cuando pensaba en sus pecados pasados? Obviamente. Por supuesto, pero donde antes estaba atrapado en vergüenza, ahora sentía dolor y se lamentaba por su pecado. Había un arrepentimiento genuino. Y esto hacía que él corriera nuevamente en dirección a Dios por su misericordia y gracia. A la luz del daño hecho, Jesús tiene abundante compasión por nosotros cuando estamos dañados. Y aún más que eso, nos rescata de nuestras heridas para que no puedan definirnos. Su gloria consiste en hacernos nuevas criaturas, adoptados como hijos de Dios y sanados. Esta gloria supera cualquier vergüenza que pueda surgir por lo que hayamos hecho en el pasado. O sea, hermanos, la gloria del Señor, que ya hemos podido disfrutar. Ya no importa la vergüenza, opaca completamente la vergüenza que podamos sentir de pecados cometidos. El Señor ya ha perdonado nuestros pecados a través del arrepentimiento, a través de la fe en nuestro Señor Jesús. No hay por qué lamentarse más. Hay que seguir adelante buscando más del Señor, ir corriendo en dirección a sus brazos para seguir perseverando, para no volver a caer en las cosas pasadas. Porque estas cosas, estas heridas, estos pecados pasados que el Señor ya ha perdonado, no nos tienen que definir, porque el Señor ya nos dio un valor único. Dios es un Dios de redención que libera a su pueblo de la esclavitud. Actualmente sigue presente para librarnos del pecado que nos ata y para quitarnos la vergüenza de nuestro pecado lejos de Él. Lo viejo acabó y lo nuevo ha llegado.
En Cristo somos hechos nuevos y renovados. Estamos ya del otro lado del Mar Rojo. Nuestro enemigo ya ha sido vencido y ahogado, junto con el poder de sus mentiras que condenaban y nos herían y nos avergonzaban. Ya no debemos cargar con el peso de la vergüenza. Ya no debemos cargar con el peso de la vergüenza porque todo esto ya pertenece a Egipto. Quedó sepultado con el resto de Egipto. Así que tiremos todo este peso al mar, hermano, y caminemos nuevamente esta nueva vida con el Señor. En Cristo ya somos libres de toda vergüenza. Le invito a que podamos orar.